Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Estábamos revisando, ¿cierto?, este tema. Que yo la clase 1 y la clase 2 fueron hechas en base a un apunte que está publicado por acá. Déjenme chequearlo. Fueron en base a este apunte. ¿Ya? Igual lo voy a poner después ahí como clase 1 y 2, así para que quede también. ¿Ya? Para que no nos perdamos de eso. Y las demás fueron generadas a partir, o sea, en realidad fueron apuntes que se fueron generando ahí mismo, en la clase. Y yo sí, le subí la 6, entonces nos faltaría solamente la 7. Me estaba imaginando la otra, por algún motivo. Ah, ya, no fui tan así de no subírsela, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Vimos, ¿cierto?, el caso particular 1, el día jueves pasado, donde veíamos que este caso particular del método nodos se presentaba siempre que tuviéramos una fuente de tensión, como la que ustedes pueden ver acá, en este caso una fuente de 12 volts. Si tuviéramos solamente resistores y fuentes de corriente, estaríamos en lo que se llama el caso base muchas veces, que sería aplicar la LKC en cada uno de los nodos, ¿cierto? No referencia, obtener un sistema de ecuaciones y con eso resolvemos. Ahora, ¿qué pasaría si es que tenemos esta fuente? Como les comentaba en esa clase, lo que hacemos realmente es aplicar la definición de una fuente de tensión, que tenemos acá a la derecha, ¿cierto? Que nos dice que el potencial que yo tengo en el nodo donde tengo conectado el positivo, en este caso, por ejemplo, el nodo A, que tengo una tensión ahí que le puse como nombre B sub A, menos la tensión que yo tengo en el nodo B, vale decir B sub B, tiene que saber ser igual a BF, que es la tensión que me está indicando la fuente. Eso es como una restricción, es como que yo pongo un elemento que inmediatamente dice, no, esta diferencia potencial tiene que tomar este valor. Y tiene que ser así. ¿Ya? Y si lo llevamos al circuito, ¿cómo lo vemos entonces? Decimos que la tensión que tengo en el positivo, que sería E1, menos la tensión que tengo en el negativo, que en este caso es como el nodo de referencia está a 0, tiene que saber ser igual a 12. Así nosotros podemos ver que eso nos va a dar inmediatamente el valor de E1. Así que no hacemos nada más ahí. No hacemos nada más en este nodo. Nos pasamos a lo siguiente, ¿cierto? A ese nodo, al nodo 2 y al nodo 3. Recuerden que yo me refiero siempre como nodo, no sé, o 2 o 3 en base al número pequeño que aparece ahí, al subíndice. Luego, una vez que ya hicimos eso, podemos trabajar en los otros nodos, como les comentaba, ¿cierto? Aquí obtuvimos la ecuación, dijimos, voy a achicarlo un poco, dijimos E2 menos E1 dividido en 2, más E2 menos 0 dividido en 3, más E2 menos E3 dividido en 1, ¿cierto? Y nos faltaría solamente esa corriente 1 que quería positiva. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que todo lo saliente es positivo. Luego, ordenamos un poco nuestras variables y nos queda la ecuación 1 que tenemos ahí. Luego lo que habría que hacer es simplemente trabajar en el nodo 3. Para eso vamos a asumir que las corrientes salen en los resistores, ¿cierto? Tenemos solamente uno acá, que sería el resistor de 1 ohm. Decimos, por tanto, 3 menos E2 dividido en 1, y luego, según la dirección que tenemos acá para nuestras fuentes de corriente, que recuerden que a ellas les respetamos la dirección, no se la podemos cambiar. Como son entrantes, nos quedarían negativas ambas. Nos quedaría entonces menos E1, perdón, menos 1 y menos 2, como lo pueden ver por acá. Precisamente ahí nos quedó, ¿cierto? E3 menos E2 dividido en 1, menos 1, menos 2. Ordenamos esto, nos quedó la segunda ecuación y resolvimos. Ahí teníamos entonces lo que eran las tensiones de nodos, ¿cierto? Y con eso nosotros podemos calcular lo que queramos, como vimos en las clases anteriores. Ahora, ¿alguna duda respecto a esto que acabo de recordar? Porque si la tienen, para que me vayan diciendo, por favor. Me pueden escribir o comentar ya. Bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Qué pueden ver ustedes acá? Esta observación se basa en lo siguiente. Yo les comentaba que este caso particular, vale decir, cuando tenemos una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia, como en este caso 1, ¿cierto? El nodo 1, y el nodo de referencia, funciona tal cual si fuera una fuente dependiente o una fuente independiente. El caso que les mostraba anteriormente, este que está acá arriba, es una fuente independiente, ¿cierto? Ahí nos dio el valor y fue todo más simple porque en realidad nos ahorramos una ecuación, por decirlo así, porque después L1 lo reemplazábamos en la otra. Y acá, donde tenemos una fuente dependiente, es exactamente lo mismo, con unas leves diferencias. ¿En qué es lo mismo? Que en realidad vamos a decir, ¿cierto?, que la tensión que tengo en el positivo, que sería 0 en este caso, menos la tensión que tengo en el negativo, que es 1, tiene que saber ser igual a ese valor, que sería 2ix. Lo ponemos acá. Sin embargo, ahora nos apareció esa incógnita, la ix. Y nosotros queremos en realidad dejar todas las ecuaciones en función de nuestras tensiones de nodo. Porque en realidad con eso sabemos que vamos a resolver sí o sí. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver qué es el ix en función de las tensiones de nodo. Para eso nos fijamos dónde está, que aparece ahí, ustedes lo pueden ver. Decimos entonces que es la tensión
de donde parte la corriente menos la tensión a donde llega, dividido la resistencia, que sería lo que está ahí. Lo reemplazamos, ordenamos, ¿cierto? Y llegamos a una ecuación. Entonces ahora podemos notar que a pesar que el procedimiento para obtener, ¿cierto?, la ecuación o la relación que hay acá en esta fuente de tensión, ¿cierto?, es la misma que en el caso de las independientes, ahora no nos dio el valor directamente de E1, sino que nos dio una ecuación. ¿Ya? Esa es la diferencia que existe. Sin embargo, el procedimiento fue el mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que fue una consecuencia del hecho de que depende de una variable diferente del circuito que nos diera una ecuación. Y aquí se los comento yo diciendo, en el caso que tengamos una fuente de tensión dependiente, realizamos el mismo procedimiento con la sola diferencia, me faltó una palabra ahí, ¿cierto? Con la sola diferencia de que ahora nos quedará una ecuación. ¿Dudas? De hecho, le voy a mandar una pregunta acá. Ahí. Para que por favor me lo comenten. ¿Ya? Si alguien entiende más o menos, por favor que me diga ya. Porque como les digo, esto nosotros partimos viendo el método no en la clase el martes, si recuerdo bien. Esta clase que estábamos revisando es la del jueves, donde vemos un caso particular de este método. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el segundo caso particular y final y ya resolver problemas de cualquier tipo. ¿Ya? Así que, por favor, si alguien no ha visto esa clase, la del martes, revísela porque ahí está todo bien explicado. Yo igual ahora obviamente voy haciendo todos los pasos, pero lógicamente ya estamos como la tercera clase del método, ¿cierto? Ya. Así que vamos a ver ahora, ya les había subido la clase, pensé que no lo había subido, eso no hubiera sido muy bueno, ¿cierto? No sé qué pasó a esas clases, ¿cómo que quedaron ahí? ¿Ya? Vamos a ver el caso particular 2. ¿Cuál será ese caso particular? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿De qué podrá tratar ese caso particular? Así, tratando así como de adivinar, por decirlo así. Ya, es que sí, va a tener fuentes dependientes e independientes, pero fíjense bien que el caso particular surge cuando hay una fuente de tensión. Cuando hay una fuente de tensión hay un caso particular. Da lo mismo si es dependiente o independiente. El tema es dónde está la fuente de tensión, ¿cierto? En este caso estaba entre un nodo de no referencia y el de referencia. Y ahora, Patricia sí lo descubrió. Y ahora va a estar entre dos nodos que no son de referencia. Eso es todo. Caso particular 2. Recuerden, los casos particulares surgen cuando tenemos, escrito cuando tenemos fuentes de tensión, como estaba diciendo. Estaba pensando en lo que estaba escribiendo. Claro, efectivamente. Ahora vamos a escribirlo. Entonces sería fuente de tensión independiente, no se olviden, puede ser cualquiera de las dos, o dependiente. Las diferencias están en cómo nos queda la expresión final nomás. ¿Ya? Eso es todo lo que cambia. Entre dos nodos de no referencia. Entre dos nodos de no referencia. Yo siempre uso ese de no referencia porque es como más explícito. Al menos le pongo un guión así para que no suene, no se vea tan mal. No me atrevería a inventar una palabra, ¿cierto? No es la idea. ¿Qué podría? Piensen que todas las palabras que nosotros conocemos, alguien la tuvo que decir por primera vez, ¿no? Y después empezaron a repetir y todo. Ya. Calcule las tensiones de nodo. Calcule las tensiones de nodo. Eso es lo que nos piden acá. Y el circuito va a estar listo, va a estar dado ya. Va a ser un circuito como este. Como este. Vamos a tener ahí una fuente de corriente. Aquí vamos a tener un resistor. De hecho, vamos a tener... No vamos a tener un resistor. Vamos a tener así. Aquí vamos a tener un resistor, sí. Ahí tenemos un resistor. La como media choca las líneas, pero ¿qué le vamos a hacer? Y aquí vamos a tener una fuente de tensión. Así. Aquí vamos a tener otro resistor. De hecho, no vamos a tener todavía un resistor. Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Porque quiero que quede bien claro y después hacemos un problema como que le subimos más el nivel y todo. ¿Ya? Esa es la idea. Y de a poco subiéndole el nivel. Ahí es razonable. Como ejercicio introductorio. Ahí.
¿Y qué tenemos acá? Tenemos este circuito, ¿cierto? Nos piden las tensiones de nodo. Las voy a definir porque va a ser parte del problema ya las tensiones de nodo. Ya como que hubiéramos partido con el problema así ya un tanto avanzado, por decirlo así. Solución. Nos falta definir acá los valores. Vamos a poner 3 amperes. Le vamos a poner aquí un valor de 5, 12, 9. Vamos a ponerle 9. 9 volts. Que siempre uso 12, pero hay que variar de repente, ¿cierto? Como va a ser todo el tiempo lo mismo. Ahí. ¿Ya? Tenemos un circuito, vamos a definir acá las tensiones de nodo, por si acaso esto es parte del problema, esto es como el proceso de creación del mismo. E1, E2, y aquí vamos a tener nodo de referencia, para que obviamente se nos presente el caso que yo les comento, que sería una fuente de tensión independiente o dependiente. En esta situación sería independiente, ¿cierto? Como podemos ver ahí, entre dos nodos que no son de referencia. Y antes de comenzar a resolverlo, quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que yo hubiera definido el nodo de referencia acá? Y por ejemplo, esto ya sería, no sé, el E1 y eso ya no estaría ahí. ¿Se presentaría caso particular? El que tenemos acá. La realidad es que no. La realidad es que no se presentaría este caso particular, se presentaría el otro, el caso particular 1, porque estaría esta fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. Si es que lo hubiera definido así. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir y por qué se los menciono? Porque quiero que ustedes noten que en realidad uno puede forzar los casos particulares, que aparezcan, ¿ya? O que sea uno o el otro. ¿Ya? Porque en definitiva igual van a aparecer si es que hay una fuente de tensión, ¿cierto? Pero puedo hacer que sea uno o el otro según me pueda convenir o no. A pesar de eso, personalmente yo les recomiendo siempre definir igual los nodos. O sea, yo pongo siempre el nodo ahí porque después como que todas las ecuaciones quedan súper parecidas. Entonces se vuelve muy sistemático. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que piensen ustedes lo siguiente. Si estuviéramos trabajando con el método de nodo, el caso base, ¿cierto? ¿Qué dice el método de nodo? Dice que tenemos que sumar todas las corrientes que están convergiendo en este nodo, ¿cierto? Las corrientes que tenemos en este primer nodo de referencia, después todas las corrientes que están ahí, ¿cierto? Y nos van a quedar dos ecuaciones, en teoría. Diríamos, por tanto, esto por si acaso no lo copien, si es que alguien lo está copiando. Esta corriente es entrante, si estoy analizando el nodo 1, me quedaría entonces menos 3. Aquí yo diría, esta corriente la voy a asumir saliente, sería E1 menos 0, dividido en 3, ¿cierto? ¿Y qué corriente tomaría ahí? No la conozco, ¿cierto? Porque esto es una fuente de tensión que me está definiendo la tensión que tengo entre estos nodos. O en realidad, si lo queremos ver así, ¿cierto? Entre esos dos nodos, pero no me dice la corriente. El hecho de que haya una fuente de tensión no implica tampoco que no haya una corriente. Hay una corriente ahí. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos a priori. ¿Ya? Así que, ¿yo qué no debería hacer? Yo no debería. No podría por nada poner, por ejemplo, un menos 9, porque esto sería una tensión y eso sería en corriente, ¿cierto? Así que eso sería incorrecto. Totalmente incorrecto y ahí nos llevaría a un resultado erróneo. Tampoco debería omitirla, porque esto existe acá y hay una corriente en realidad que circula. ¿Ya? ¿Qué podría ser que no sería inválido? Sin embargo, que no nos ayudaría a resolverlo. Poner un nombre. O sea, yo podría ponerle un nombre, llamarle, por ejemplo, IF, y como la tengo saliendo de ese nodo, la pondría acá como IF. Y eso no estaría malo. Sin embargo, no sería lo más recomendable porque estoy haciendo crecer el problema, debido a que agregué una incógnita más. Pero no sería erróneo, ¿cierto? Lo anterior que yo mencionaba, sí, omitirla o ponerla como la tensión como si fuera una corriente, eso sería totalmente erróneo. Así que no lo vayan a hacer. Lo comento porque a veces lo he visto en pruebas y no. Entonces podemos ver que en realidad como que no nos conviene tanto trabajar en este nodo, ¿cierto? Vamos a ver si en el otro sí podemos. Ya, trabajemos acá, por ejemplo. Yo digo, aquí perfecto, asumo que estas son salientes. Si es que me equivocara, los números me van a corregir. Así que voy a decir, por ejemplo, E2 menos 0 dividido en 2, más E2 menos 0 dividido en 1, ¿cierto? ¿Y aquí qué pongo? Nuevamente no tengo la corriente, ¿cierto? No la conozco. Así que estamos en el mismo caso. Sin embargo, para resolver esto, lo que nosotros vamos a hacer es crear lo que se le llama muchas veces un supernodo. ¿Ya? Un supernodo que no se dejen llevar tanto por el nombre, ya no es que sea tan súper, sino que es un nodo más grande. Bastante más grande, ¿cierto? Que ahora envuelve todo eso, toda la fuente, todo lo que está ahí. Y quiero que ustedes se recuerden de algo que yo les comentaba quizás en las primeras clases, probablemente en la segunda, si recuerdo bien, que era algo así. Algo así. Ya, imagínense qué es eso. Miren lo que estoy haciendo acá. Use la imaginación. ¿Ya? Esto es una superficie. Oh, parece una superficie. O al menos yo intento que lo parezca. ¿Ya? ¿Por qué estoy dibujando esto?
Porque en realidad en una superficie cerrada yo puedo aplicar el mismo concepto de la ley de Kirchhoff de corriente, que sería que si yo, por ejemplo, tengo una línea que está ingresando acá, otra línea que está, por ejemplo, saliendo ahí, de forma tal que aquí tengo una corriente, por ejemplo, I1, acá tengo una corriente saliente I2, y aquí tengo otra saliente I3. Yo podría decir que en esta superficie no se acumula carga, y que por tanto todo lo que entra tiene que salir. Sería otra forma de representar qué cosa. La LKC, ¿cierto? Donde diría en definitiva que la suma de las corrientes que tengo ahí, le puedo poner el nombre que quiera, ¿cierto? Es igual a cero. Por tanto, si yo tomara positivas las corrientes que salen, diría que en esta superficie que ustedes tienen ahí, sería, por ejemplo, la I1 está entrando, así que me queda negativa. La I2 está saliendo, la tomaría positiva, ¿cierto? Según el supuesto que estamos usando nosotros. Y la I3 también positiva. Y eso sería igual a cero. Tendríamos una ecuación, tal como si esto fuera un nodo, esta superficie. Solamente que es como un nodo más grande, si lo quieren ver así. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Porque en realidad cuando nosotros tengamos este supernodo va a ser la misma idea. O sea, todo esto que está acá adentro lo vamos a asumir como si fuera un nodo. Pero claro, un nodo más grande, por eso es el supernodo. ¿Y para qué nos sirve? Porque ahora lo que vamos a hacer es considerar solamente las corrientes que están, por ejemplo, ingresando por acá, bueno, y saliendo, ¿cierto?, por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces como que omitimos ese problema de que no conocemos la corriente que circula por esa rama. Porque ahora quedó dentro del supernodo. Así que a nosotros no nos interesa porque sabemos que todo lo que entra tiene que salir de esa superficie, de ese supernodo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Simplemente vamos a aplicar la LKC en el supernodo. ¿Ya? Lo vamos a escribir acá. Primero, aplicamos la LKC en el supernodo. La LKC en el supernodo. ¿Ya? Que a veces con el nombre de super como que lo hace ver así como más, así, no sé, grandilocuente y todo, pero en realidad un nodo más grande, ¿no? Y quiero que ustedes me confirmen, por favor, si se entiende lo que acabo de explicar. ¿Por qué no podíamos trabajar tal cual como antes? ¿Qué implica esto, cierto? ¿Y cómo vamos a aplicar el supernodo? Me dice entonces, Dan, si sería correcto reescribir el circuito para que quede un solo nodo. Ya, mira, lo que pasa es que tú lo podrías reescribir, pero ¿qué sucede? Que acá hay una fuente, o sea, ella existe, no la podemos eliminar de plano, ¿ya? Entonces tenemos que respetar el circuito así tal cual está, y después esto que está acá adentro nos va a servir para algo. Nos va a servir para obtener una relación de tensiones, ¿ya? Vamos a verlo en un momento. Así que vamos a escribir entonces la ecuación. ¿Cómo nos quedaría esa corriente? ¿Ya? Nos quedaría negativa, porque estamos asumiendo, ¿cierto?, que todo lo que en este caso sale es positivo, menos 3, más E1 menos 0, porque va a ser la corriente que está saliendo, ¿cierto?, de ese nodo, que nosotros podemos asumir que sale, y si es que no fuera así, los números nos corrigen después, los resultados. Sería entonces, como les digo, E1 menos 0, dividido en 3, ¿cierto? Después, más, ya. De las personas que me escribieron más o menos, ¿me podrían decir que, por ejemplo, qué dudas tienen? Escribir por acá, comentar. Igual voy a recapitular, pero me van escribiendo, yo estoy viendo el chat. Ahora, tenemos, ¿cierto?, la corriente que va por acá, que sería entonces E2 menos 0 dividido en 1, menos 0 dividido en 1, y más, ¿cierto?, E2 menos 0 dividido en 2. ¿Ya? Porque tenemos esa rama que está saliendo también del supernodo. Dividido en 2. Luego, como no tenemos más ramas, tenemos esa y esa, 4. Igualamos a 0, ¿cierto? Sería lo mismo que tenemos ahí. Igualamos a 0 y tenemos la ecuación, ya por decirlo así, pero tenemos que ordenarla simplemente. Para esto yo les recomendaba multiplicar por el mínimo con un múltiplo del denominador, que sería en este caso de 3, 1 y 2, sería 6, ¿cierto? Esto en sí no forma parte del método. Sin embargo, es bastante recomendable porque nos simplifica mucho el trabajo algebraico. Así que nos queda entonces menos 18, aquí nos queda 2E1, nos va a quedar, ¿cierto?, más 6E2, después nos queda más 3E2, y eso igual a 0, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, podemos entonces ordenar nuestra ecuación y obtenerla. Vamos a juntar los E1, juntamos los E2,
y despejamos ese número. Así que vamos a tener entonces 2E1, nos va a quedar, ¿cierto? 9E2 positivo, igual a 18. Y ahí tendríamos entonces la primera ecuación de nuestro circuito, o en realidad de nuestro sistema que nos va a permitir resolver el circuito. Ahí nos quedaría lo que sería la primera ecuación. ¿Ya? Repito, ¿qué tenemos acá? Tenemos el caso particular que va a surgir debido a que tenemos una fuente de tensión, ¿cierto? Siempre hay un caso particular cuando estemos aplicando nodos. El caso base es cuando tenemos fuentes de corriente y resistores, porque ahí aplicamos la LKC y todo perfecto. ¿Ya? ¿Qué diferencia este caso particular del anterior, que habíamos visto en la clase pasada y que recapitulamos rápidamente al principio? Que ahora esta fuente de tensión, que puede ser independiente o dependiente, va a estar definida entre dos nodos que son de no referencia. ¿Ya? Tendríamos el caso que tenemos ahí, que ustedes pueden ver. Les comentaba también que este caso particular nosotros lo podríamos convertir en el otro. ¿Cómo? Simplemente si yo hubiera definido, por ejemplo, el nodo de referencia acá, me habría quedado, ¿cierto?, diferente, me habría quedado como en el caso anterior. ¿Ya? Pero mi recomendación es que ustedes definan siempre los nodos de forma muy similar, porque en realidad después todos los problemas se parecen bastante. ¿Ya? Así que, una vez que teníamos eso listo, definimos entonces este supernodo, que es un nodo más grande, que yo les comento que nos va a servir, porque vamos a poder relacionarlo a cómo funciona esta superficie. Donde yo puedo decir que si en esta superficie yo sé que todo lo que entra tiene que salir, porque no se acumula carga, por ejemplo, puedo aplicar exactamente igual la LKC. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aplicar la LKC acá, así que vamos a tener una corriente que entra, una corriente que sale, una corriente que sale. Recuerden que estas corrientes de los resistores yo las estoy asumiendo así. Para el caso de la fuente, tengo que respetarlo, porque ella está imponiéndose esa dirección. Ahí no podemos decir, no, mira, voy a asumir que sale, porque en realidad ella está haciendo que entre. Y eso no va a cambiar. Luego, cuando ya tenemos eso, empezamos a aplicar tal cual, ¿cierto? Menos 3, porque es entrante. Aquí decimos E1 menos 0 dividido en 3, más E2 menos 0 dividido en 1, más E2 menos 0 dividido en 2. Creo que dije E2. Bueno, y nos queda así. Después yo multipliqué, esto no forma parte del método, sino que simplemente para dejar expresada nuestra ecuación, o nuestra ecuación solamente con coeficientes enteros, ¿ya? Y nos queda la ecuación 1. Ahora, de las personas que tenían dudas, ¿se entiende un poquito mejor? A continuación, ¿qué hacemos? Fíjense que tenemos dos incógnitas, tenemos la E1 y la E2, la desconocemos lógicamente. Y tenemos una ecuación, nos falta al menos una, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí es donde nosotros tenemos que recordar lo que yo les comentaba previamente, que esa fuente de tensión que está ahí, ella por sí misma está definiendo algo, está definiendo una relación entre las tensiones que tenemos acá. ¿Cómo así? Nos dice, ¿cierto?, que entre el nodo que ella tiene, entre el nodo donde ella tiene el positivo, que sería en este caso el E2, y el nodo donde yo tengo el negativo, tiene que haber una tensión específica. Así que vamos a poder decir que E2 menos E1 va a ser igual a 9, y tiene que saber ser igual a 9. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos, ¿cierto?, la LKC aplicada en el supernodo, ¿cierto? A continuación, dentro del supernodo, lo voy a escribir acá por si acaso. No sé por qué le puse tanto énfasis, pero dentro del supernodo, nos fijamos en la relación, o en realidad obtenemos, sí, nos fijamos, pongámoslo nomás, bien conversacional nomás. Nos fijamos en la relación definida por la fuente de tensión. La relación de tensiones, definida por la fuente de tensión. Porque recuerden que ella es como que pone una restricción, dice, no, mira, entre estos no tiene que haber esta diferencia y se acabó, no hay más que hacer. ¿Ya? Y tienen que cumplirlo el circuito. Definida por la fuente de tensión. Y recuerden, siempre la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo es igual al valor que me indica la fuente. Y eso va a ser igual para todas las fuentes, sean dependientes o independientes. Por la fuente de tensión. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos quedaba en definitiva? Nos quedaba, como les decía, ¿cierto? E2 menos E1 igual a 9.
Y como pueden ver, ya tenemos la ecuación prácticamente lista, ¿cierto? Yo lo voy a ordenar para que nos quede así, menos 1 por E1, nos va a quedar, ¿cierto? Acá positivo, más 1 por E2, y eso es igual a 9, ¿ya? Así que tendríamos ahora esta ecuación. Con esa ecuación nosotros podríamos ya podríamos resolver. Sí, muy bien, Patricio, así era. Así que la vamos a ordenar y vamos a usar la calculadora para resolver nuestro sistema, ¿cierto? Y conocer finalmente las tensiones de nodo, que es lo que nos están preguntando en este problema. Muy bien. Ya. Les aprovecho de comentar mientras yo voy escribiendo las ecuaciones que cualquier cosa que a ustedes les quede en duda, ¿sí? Ustedes me escriben nomás, no esperen así hasta que yo les pregunte, me dicen nomás. Sí, el objetivo de la clase es para que ojalá les quede todo muy claro, ¿ya? Y que no tengan que gastar tiempo afuera, porque uno a veces podría decir, no, pero es que después lo reviso y todo, y el tiempo es súper valioso, entonces aprovechen la clase para eso. Porque si no, yo les podría hacer un video, ustedes lo miran y aprenden por su cuenta. No sería el objetivo, ¿cierto? El objetivo es que si estamos acá es para que ojalá se produzca el aprendizaje ahora. Y después lo otro sea reforzar, ¿cierto? Ahí. Y E1, E2. Y tampoco se preocupen si es que de repente, no sé, no entienden la primera parte de lo que estábamos viendo, porque no da lo mismo. Lo vemos del principio nomás, obviamente un poquito más resumido por un tema de tiempo, pero yo lo explico igual. Ah, ¿qué iba a hacer ahora? Iba a abrir la calculadora. A ver si la tengo acá. SI Calculator, el simulator, ahí está. Recuerden que esto está publicado en el aula, ¿cierto? Si no me equivoco. A ver, veamos. Porque a veces la memoria es frágil, yo les he dicho, ¿cierto? Sí está. Esta es la versión online y esta es la versión que ustedes pueden descargar. Por ahí si de repente el internet anda medio malo, la pueden descargar cuando tengan internet y la pueden tener en el computador sin problema. Y hay un video para poder usarla, ¿ya? Ya abajo está la prueba, pero eso lo dejamos ahí. Esperemos que cargue. ¿Explotaste con la ecuación 2? Pero es que mira, recuerda que lo que les comentaba es lo siguiente. A ver, veamos. Si es que no hay errores. Ya, miren. Lo primero es lo siguiente. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Esta fuente de tensión nos está indicando que entre este nodo donde tiene el positivo ella y este nodo donde tiene el negativo van a haber 9 volts. ¿Me pueden escribir si eso se entiende? ¿Me ponen sí, sí o no? ¿No? Ya, sí. Y sí, Jorge, es lo mismo. Es lo mismo. Ya, una vez que tenemos eso, vamos a decir entonces que E2 menos E1 tiene que saber ser igual a 9. Es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Justamente en la clase anterior, de la clase anterior. Esto, miren. Es justamente lo mismo. Déjenme ver si lo puedo poner ahí. Ahí. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Sigue el lag? Ya, muy bien. A veces el internet. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos. ¿Y cómo nos quedaba? Nos quedaba tal como está acá. Tal como está ahí. ¿Cierto? Yo después lo ordené. ¿Por qué? Porque recuerden que el hecho de que esté ese menos ahí, en realidad es un -1, ¿cierto? Y aquí en realidad hay un 1. Lo que pasa es que no aparece. ¿Yo por qué los dejo? Para que sea más explícito lo que voy a poner ahí. Solamente por eso, ¿ya? Recuerden que después yo tomo estos elementos, este se viene para acá, este se viene por allá, el otro va a dar la vuelta por acá, ¿cierto? Y ese llega ahí. Y el 18 se viene por acá, va a saltar ahí y llega ahí. ¿Dónde queda el 9? El 9 viene por acá. Le toca un camino más complicado, pero llega igual. Ahí llegó, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Y ahora podemos resolver, ¿ya? Le tocó más complicado el camino, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Ya. Y vamos a resolverlo ¿cómo? Con la calculadora. Yo le he mostrado en otras ocasiones second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Voy a ir un poquito quizá más rápido ahora, pero recuerden que está el video. En el video muestro lo mismo. Ya, 2, coma, para separar un elemento dentro de la misma fila. Pongo el 9, después pongo second y el 9 que me da el punto y coma, ¿cierto? Para saltarme a la siguiente fila. Para poner ahora el -1 y el 1. Pongo el menos pequeño, coma 1, no vayan a poner el menos que es de la resta, porque no estamos restando ahí, estamos poniendo el número como negativo. Después presionamos store para almacenar, ¿cierto?, en la variable alfa A. ¿Ya? Esto debería hacerse más simple a ustedes, porque ustedes programan, así que, ¿cierto? Estamos simplemente guardando en esa variable A.
Le damos Enter. Después voy a reciclar lo que tengo acá, voy a borrar el A, voy a poner alfa B, voy a borrar lo que tengo adentro. De hecho, estas calculadoras se pueden programar. Yo he visto, no sé, por ejemplo, hasta un Mario adentro de la calculadora. Además de otros software que se pueden crear. Yo generalmente creo aplicaciones más simples, algunos scripts, algunas funciones rápidas como para simplificar mi trabajo. Pero no haría algo más largo porque igual hay que tener paciencia. Porque se puede programar incluso en ella misma. Incluso en ella misma se puede programar. Ahí con los botoncitos. Creo que hay un IDE, pero la verdad es que yo nunca lo instalé. Pero existe. Guardamos. Y le damos, ¿cierto?, a paréntesis redondo. Alfa A elevado a la menos 1, ¿cierto? Con el menos pequeño, no se olviden, porque si le ponemos el menos grande, que es de la resta, nos va a tirar un error de sintaxis, porque no lo va a pensar, esta resta, ¿qué quiere restar? Ahí no hay nada que restar, error. Y ahí vamos a quedarnos con el error. Por B, ¿cierto? Y ahí nos resolvió. Nos dio menos 63 onceavos, que lo voy a anotar por acá. Menos 63 onceavos. Y L2 nos quedó 36 onceavos. ¿Esto sería aproximadamente cuánto? Vamos a ver cuánto es aproximadamente. Aproximadamente sería, yo voy a presionar acá este botón como amarillo verde, no sé cómo lo ven ustedes, amarillo verdoso, con un diamante negro al medio, y le damos al Enter. Y presionamos el Enter. Si no presionamos al lado, ahí sí. Y sería el resultado menos 7,727. Puse 4 cifras significativas. Y acá 3,273 volts. ¿Cierto? Y quiero que revisemos rápidamente qué significa ese negativo. Yo les comentaba, creo que en la clase del martes pasado, ¿cierto? Que el hecho de que nos dé una tensión negativa simplemente está implicando que la tensión que tenemos, en este caso en el nodo E1, que sería el nodo de acá, el nodo 1, perdón, es inferior a la tensión que tenemos ahí. O sea, si esto es 0, esa tensión ahí sería menos o 5,727 volts más abajo, más bajo. En este caso negativa. Y esta tensión de acá sería más alta, sería de 3,273. ¿Ya? Y esos serían los resultados. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Relanzo la pregunta. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben. Y me dice Maximiliano, si con esos resultados mantengo la premisa de que los nodos la corriente sale, es que en realidad, como más que una premisa, es un supuesto. O sea, mi supuesto puede ser erróneo. Si nosotros nos fijamos bien en lo que ocurre, yo les puedo comentar cuáles son las direcciones. Solo viendo las tensiones, nosotros podemos saber para dónde fluyen las corrientes en realidad. Por ejemplo, acá no hay nada que decir, en realidad la corriente fluye hacia allá, porque la está fijando ella. Acá, como E2 es más grande que, por ejemplo, 0, vemos que tiene un valor positivo ahí sí, la corriente va a fluir efectivamente hacia acá y hacia acá. Sin embargo, como este potencial es mayor que este, la corriente en realidad estaría fluyendo hacia allá. ¿Ya? Ese es el sentido real que tiene. Pero para efectos de nuestra resolución no afecta en nada. No provoca ningún cambio. Simplemente nosotros podemos decir, mira, la corriente en realidad fluye hacia allá. Y acá nosotros podríamos también calcularlo, pero ¿cómo podríamos calcular, por ejemplo, la corriente que fluye ahí? Tendríamos que aplicar una LKC acá, con esta corriente que conocemos, con la corriente que conocemos acá también, de hecho, como la queramos tomar, va a funcionar igual. Y ahí podríamos obtener esa corriente, le podríamos poner un nombre cualquiera, IF. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver, yo creo que ya cuando estemos ejercitando más que nada, ¿ya? Que venga la prueba. Sí, vamos a tener bastante tiempo para poder resolver problemas, porque después lo vamos a hacer con mallas y con nodos. ¿Ya? Y mallas es más rápido cuando ustedes ya saben nodos. Así que esa es una gran ventaja. Vamos a calcular algunas cosas, ¿les parece? Porque ya que estamos en eso, digo yo, ¿por qué no calculamos algo más acá? Calculemos, por ejemplo, esta corriente, ya que estamos hablando de ella, calculémosla. Vamos a calcularla, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner I0. Pero ¿saben qué voy a hacer mejor? Voy a tomar el circuito tal cual y voy a crear una pregunta adicional. A ver si queda más ordenado, porque si no va a quedar muy saturado este tema. Y quizás si alguien después está revisando el problema en el futuro, quizás está viendo el video, le va a quedar alguna duda. ¿Ya? Y no queremos que eso suceda, ¿cierto? Así que pregunta adicional.
pregunta adicional. Veríamos, ¿cierto? Que queremos calcular lo siguiente. Calcule B0 e I0, ya, la clásica. Esta pregunta la van a ver en todos lados porque yo siempre hago una de estas en las pruebas, así que... La clásica pregunta. Esto por si acaso obviamente está basado en el circuito anterior, así que usamos los valores que ya conocemos de las tensiones de nodo. ¿Y dónde vamos a poner el I0 y el B0? Bueno, vamos a poner el I0, lo vamos a poner acá. Ahí, donde dijimos que lo íbamos a poner. Pero lo vamos a poner en rojo. I0. Y el B0 lo ponemos por acá. Pongámoslo ahí. No, de hecho, pongámoslo ahí nomás, porque siempre ponemos las cosas al revés. Dejémoslo ahí. Ya. ¿Cómo calculamos? En realidad el B0 es re fácil, ¿sí? ¿O no? Bueno, quedó simple en este caso. Solución. La corriente. Para calcular la corriente, yo les había comentado que lo que decimos es la tensión que tengo donde parte la corriente menos la tensión a donde llega dividido la resistencia de nuestro resistor, ¿cierto? Así que sería I0. Esto por si acaso está en la clase 5, si no me equivoco. ¿Sí? Debería estar en la clase 5, la del martes. Luego sería entonces 0 menos E1 dividido en 3. ¿Y cómo sería el B0? El B0, como les decía, quedó súper fácil porque es la tensión que tengo en el positivo, vale decir E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería 0. ¿Cómo sería? E2 menos 0, igual E2. Igual a lo que tenemos ahí. O sea, súper directo. Oh, bueno, y aún así escribí algo diferente, vamos a escribir lo que corresponde. Ahí. Así que no se confíen porque a veces uno escribe cualquier cosa. Ya, tenemos cierto el valor de B0, vamos a calcular el valor de I0, vamos a usar la calculadora ya. Yo les recomiendo bastante empezar a usarla desde un principio, a pesar que podríamos usar otros métodos y todo, porque en la prueba 2 es casi imperioso usarla, porque vamos a tener los mismos sistemas pero con números complejos. Entonces ahí a mano no es lo más cómodo, la verdad, por decirlo de una manera simple. Nos va a quedar entonces menos E1, que sería el valor que tengo ahí, va a quedar positivo, ¿cierto? Va a quedar 63 dividido en 11, y le voy a poner paréntesis, solamente ahí. Fíjense que si yo presiono second y presiono a la derecha, me manda al final. Si presiono second y presiono hacia la izquierda, me manda al principio. Esto es más rápido cuando tengo una expresión muy larga y quiero rápidamente agregar cosas al principio o al final. Así que divido en 3. En 3. Y nos queda 21 onceavos. En realidad era dividir 63 en 3 nomás, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 21 o 21 onceavos. Ampere. Como podemos ver, nos quedó positiva esa corriente, lo cual tiene sentido en base al análisis que habíamos hecho nosotros. ¿Por qué? Les comentaba esto yo, que la tensión que tenemos acá en el nodo de referencia es superior a la que tenemos ahí. Así que naturalmente la corriente va a fluir, usando el sentido convencional de la misma, desde un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Sí? No sé si el día jueves yo les hablé acerca de este tema que les voy a comentar ahora. ¿Ya? Si lo hablé, ustedes me ponen que sí. Y si no, no, jamás lo escuchamos. Que personalmente yo me imagino como la tensión y la corriente. Yo me la imagino de la siguiente manera. Y en realidad esto es como un análogo. Imagínense que lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla, esta superficie, es el nivel del mar. ¿Ya? Y ese es el nivel de tensión cero. Cuando tengo una tensión positiva mayor que cero, en este caso obviamente si es positiva mayor que cero, por ejemplo la de 2, yo me lo imagino como si fuera una montaña. Mientras más alta la montaña, mayor potencial. ¿Ya? La referencia al nivel del mar, esta montaña sería una tensión positiva, y una tensión negativa, ¿qué sería? Una especie de profundidad, ¿cierto? Algo que está por debajo del nivel del mar. ¿Para qué me sirve eso? Porque así yo me puedo imaginar, ya, si yo tengo entonces un mayor potencial, y acá tengo uno menor, ¿cierto? Si yo dejara caer algún líquido, por ejemplo, ¿hacia dónde fluiría? Fluiría del punto de mayor potencial al de menor. De hecho, ¿cómo fluyen los ríos? Desde un punto de mayor altura a una menor altura, ¿cierto? Y eventualmente llegan al mar. ¿Ya? Si yo por algún motivo tuviera algo que está más abajo, claramente el líquido se iría hacia allá. Esa es una forma que al menos yo la encuentro súper práctica y simple de poder imaginarme esto. No sé si a ustedes le hace sentido. Imagínenselo como un mapa de relieve.
¿Ya? Mayor potencial o mayor altura, el nivel del mar sería como mi referencia, ¿cierto? El nivel cero, y algo que esté por debajo sería algo, un valor negativo de tensión, por ejemplo, si estamos haciendo ese análogo. ¿Le hace sentido a usted o no le hace sentido? Porque si lo piensan así, este potencial que teníamos acá, ¿cierto? Que sería este, era superior a ese, así que yo por eso dije, ah, entonces la corriente fluye hacia allá. Y los números lo comprobaron porque nos dio positivo. Si es que acá nos hubiera dado negativo, eso habría implicado que en realidad la corriente fluía en el sentido contrario. Siempre me pueden escribir sí, sí o no. Ah, sí, la había comentado, sí. Es que trato de comentarla últimamente porque en otras ocasiones la he comentado más al principio y como que no queda tan claro. Así que cuando ustedes ya como que ya empiezan a hacer cálculos, como que todo empieza a tomar más forma. Y por eso es que este curso se centra tanto en el resolver problemas, porque yo siento de que solo teoría nunca queda tan bien. No es tan fácil que uno la asimile, porque como que tiene que meterse un poquito más en el tema para comprenderlo más. Esto es algo quizás, no sé, de repente hay gente que critica a los comentaristas deportivos porque dicen que no han practicado el deporte. Yo siento que no es necesario que uno sea profesional en el deporte, pero quizás sí practicarlo, como para tener nociones, como verlo de una manera como más práctica, que no implica ser un experto, me refiero. ¿No se entendió bien cómo salió el V0? Ah, ya, miren, el V0, ¿cómo lo obtuve? Recuerden que siempre que yo tenga una tensión definida así, por ejemplo, yo voy a decir la tensión que tengo asociada al positivo, que en este caso sería de 2, menos la tensión que tengo en el negativo. Eso va a ser V0. Es como a la inversa del caso anterior, ¿cierto? Porque si yo tenía una fuente que imponía un voltaje, yo decía, ya, la tensión que tengo en el positivo menos la que tengo en el negativo tiene que ser igual al valor que estoy indicando, ¿cierto? Aquí es al revés, ¿cierto? Pero es lo mismo, porque yo digo, V0 va a ser igual a lo que tengo en el positivo. ¿Qué tengo en el positivo? L2, ya, L2. ¿Qué tengo en el negativo? Veo que está conectado, ¿cierto?, a la referencia, que sabemos que nosotros cuando fijamos la referencia le damos un valor 0. Así que quedaría menos 0. ¿Sí? Ya. Vamos a calcular una tensión y una corriente. Busquemos algún problema por acá de una prueba. Hagamos algo más entretenido, ¿cierto? No sé si será tan entretenido, pero al menos más motivante. La verdad es que debo reconocer que a mí esta parte del curso me gusta un poquito más, porque a mí me gusta resolver problemas, en realidad. La teoría, así como ver de repente como las diapos, como que lo encuentro un poquito así como más lento. No sé qué pensarán ustedes respecto a eso. ¿Le gusta la teoría o le gusta más resolver problemas? Porque a veces los problemas pueden ser difíciles, entonces quizás no le gusta tanto, ¿cierto? Porque a mí me gustan los problemas porque los veo como un reto, la verdad. Los veo así como que, oye, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Claro. Entonces es como que, a ver, ¿podría resolverlo? ¿Cómo lo hago? Así. Y ese proceso es de repente divertido. Ya, y vamos a hacer uno de un buen nivel, ¿ya? Miren lo que vamos a hacer, de una prueba. Ese vamos a hacer. Si no alcanzáramos, lo terminamos después en la otra clase, así que no nos preocupemos, ¿ya? ¿Te gusta lo difícil? Bueno, aquí vamos a calcular el Bx y el Ix. Bx e Ix. Qué masoquista. Pero es cosa de gusto, uno nunca sabe, ¿cierto? Es como, no sé, como ustedes, no sé si qué tan antes empezaron a jugar, quizás hace muchos años, pero los juegos antes eran más difíciles, la verdad. Yo me acuerdo que yo cuando era chico, así bien chico, jugaba con mi hermano el Contra 3. No sé si ustedes cachan ese juego, porque ese juego en realidad es antiguo. De hecho, cuando yo era niño, ya era un juego antiguo. O sea, no era como de que tuviera pocos años, tenía su tiempo. Pero ese juego era difícil, difícil, difícil. Al punto que llega a ser frustrante. Igual hay unos Mega Man que son así, unos Mega Man antiguos, no los X, que son súper difíciles.
que uno puede estar horas y horas y horas. Claro, entonces, ¿qué sucede con eso? Que ahora como que son más fáciles en realidad. Es la realidad como que están hechos para que uno disfrute la experiencia, sea entretenido, ¿cierto? Pero como que no son un reto, siento yo, en comparación a juegos más antiguos. ¿Ya? Que no quiere decir que tampoco sea malo, porque quizá uno de repente quiere ir, jugar algo relajado, así como entretenerse un rato, ¿cierto? No quiere tener la presión de que de perder, 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 porque esos juegos antiguos eran así. Ah, claro, pero es que créanme que estos juegos yo creo que eran más difíciles que eso, que menciona Diana. Si me preguntas a mí, porque lo que pasa es que de repente, cuando tú sientes que el juego es injusto, aunque quizá pasa un poco con ese, pero cuando tú sientes que el juego no es justo, como que está haciendo las cosas para que tú no ganes. Porque de repente hay juegos que estaban programados así, que siempre hacían aquello que era necesario para ganarte. Como, y además que te leían tu entrada de datos también. Y eso ahora no, yo no creo que sea lo mejor. 2 meses. Wow, eso es bastante. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, sí, pero el contra sí. No, era terrible, de hecho. Ya. ¿Qué casos particulares tenemos? Aunque aquí, ahora que lo pienso, no tenemos el caso particular que yo les decía. ¿Eh? Vamos a buscar uno que tenga el caso particular que acabamos de ver. El semestre. Vamos a dejar este para la siguiente clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no trata el caso particular, pero lo vamos a resolver con un ejercicio más, ¿ya? Así que voy a crear uno acá, simplemente para que vamos a resolverlo. Vamos a crear uno interesante, ¿ya? De un buen nivel igual. Después, si no tiene solución, es culpa mía, por crearlo al vuelo. Pero así más entretenido. No sabemos si va a tener solución o no. Ya. Miren lo que vamos a tener acá. 2, este va a ser 3, este va a ser Bx. Bx va a estar por acá. Vamos a inventar un problema así. Ahí. Esta va a ser una fuente de corriente. Va a ir para acá. Uy, me está quedando súper choca esa fuente. Pero yo encuentro que hay de todo, ¿sí? Como que tiene que haber de repente esos así como juegos para relajarse un rato. A mí en particular me gusta, por ejemplo, jugar ajedrez. Juego como en esas plataformas online. Pero si estoy, por ejemplo, muy cansado, tengo sueño, no juego de plano porque uno no está concentrado. No está concentrado para jugar bien y todo. Entonces al final termina siendo más frustrante que otra cosa. Entonces prefiero jugar juegos así como, no sé, juegos de Counter-Strike, así. Porque es como que para a mí no me representa no me representa mucho esfuerzo porque yo no soy tan bueno, entonces como que si pierdo y me matan, como que me da lo mismo. Y yo si logro sacar, por ejemplo, si me matan 10 y yo mato 15, quedo contento. Yo con eso para mí es suficiente. En cambio en ajedrez como que me gusta más, entonces como que si juego mal como que no me gusta. Claro, es que la diferencia está en eso, si uno, qué tan competitivo es en un determinado tema, ¿cierto? En un determinado juego, lo que sea. Es como hasta la música, de repente si uno no es profesional en la música, tampoco quiere decir que tenga que serlo. Yo encuentro que uno tiene que hacer toda aquella cosa que le guste y que lo encuentre entretenido. No es como que, hoy si no voy a ser, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo, no voy a jugar a la pelota. Un poco absurdo, ¿no? Hay que hacer las cosas así por divertirse, por pasar un buen momento. Ya. ¿Qué tenemos acá? Ustedes pueden ver que tenemos, ¿cierto?, una fuente de corriente, tenemos una fuente de tensión dependiente y además tenemos un resistor ahí. Podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo así. Yo les voy a comentar esto. Cuando tengamos un resistor en paralelo con la fuente de tensión que forma parte del supernodo, nosotros lo dejamos dentro a ese resistor. Vamos a ver después por qué. Ya nos quedan 10 minutos, así que vamos a agilizarnos. Ya. Ahora, tenemos el supernodo, ¿cierto? Vamos a trabajar en él. Por último, dejamos expresadas las ecuaciones. Si nos faltaba tiempo, lo desarrollamos en la siguiente. Esta corriente saliente, ¿cierto? Le vamos a poner acá en el supernodo para que tengamos una referencia. En el voy a escribir como raro, supernodo. En el supernodo vamos a tener
más 2, ¿cierto? Porque esta corriente es saliente del supernodo. Va a ser más 2. Vamos a tener E1 menos 0 dividido en 3. Más E1 menos 0. Vamos a ponerlo en verde. Menos 0 dividido en 3. Después acá, ¿qué tenemos? E2 menos 0 dividido en 1 más E2 menos 0 dividido en 2. Como que se parece al otro problema, ¿cierto? Pero es lo suficientemente diferente para que sea interesante. E2 menos 0 dividido en 1 más E2 menos 0 dividido en 2. El otro, como les comentaba, no lo hicimos porque no se presentaba este caso particular, entonces la idea es que lo reforcemos, ¿ya? Así que tenemos esto. Nuevamente podríamos nosotros multiplicar por 6, que sería el mínimo común múltiplo de nuestro denominador. Voy a mover un poquito para abajo el problema, que nos quedó ahí como pendiente. Tenemos varias cosas en el futuro ya, ¿no? Este problema, la otra clase también, pero nosotros vamos haciendo las clases así también hacia adelante, ¿no? No solamente en el momento. Sería entonces 12. ¿Para qué vamos a hacer una sola clase si podemos hacer 2,5 o 1,5 clases? Ya, sería 2E1. Después tendríamos, ¿cierto? Más 6E2. Después tendríamos, acá, sería más 3E2. Y todo eso va a ser igual a 0. A 0, juntamos el E1, en realidad no juntamos con nadie, ¿cierto? Juntamos los E2 y nos queda en definitiva de la siguiente manera. Nos queda 2E1, nos queda más 9E2 y nos va a quedar igual a menos 12. Igual a menos 12. Le ponemos ahí, ¿cierto? Que esta es nuestra primera ecuación. Tenemos la primera. Cualquier duda, por favor, me escriben. ¿Ya? Si se va entendiendo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y como les decía, les voy a comentar en breves momentos por qué dejé ese resistor adentro y no lo consideré. ¿Ya? Así que eso está ahí. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Deberíamos ir dentro del supernodo y fijarnos en la fuente de tensión, porque ella nos está fijando una relación de tensiones, ¿cierto? Nos está diciendo que la tensión que tenemos en el positivo, que sería L1, menos la tensión que tenemos en el negativo, que sería L2, tiene que saber ser igual a ese valor. ¿Qué es ese valor? Ahí lo vamos a ver, ya, porque de hecho no lo he escrito, así que lo voy a escribir. Lo vamos a poner por acá. ¿Qué es ese valor? Está bien difícil saber qué es lo que es, ¿cierto? Ahí. Ese es el valor. Ah, como que quedó medio raro ahí, lo vamos a poner más acá. Ahí. Es el mismo por si acaso. Ahí. ¿Ya? Ahora, obtenemos la ecuación, ¿cierto? Y vamos a decir, por tanto, E1 menos E2 igual a 3Bx. E1 menos E2 menos E2 igual a 3Bx. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es Bx? Bx es una tensión que está definida por ahí. Lógicamente tenemos que dejar todo expresado en función de nuestras tensiones de nodo, ¿cierto? No tiene sentido que hagamos aparecer otra ecuación más, o sea, perdón, otra incógnita más. Así que nuestro Bx va a ser igual a ¿qué cosa? Quiero que ustedes me digan ahí en el chat qué va a ser Bx. ¿Qué creen ustedes que va a ser? ¿Qué creen ustedes que va a ser? Ya, miren. Hay unos que están bastante, de hecho, hay unos que están correctos y hay algunos que están cerca, pero ¿qué sucede? Recuerden que lo que tenemos acá es una tensión. Cuando tenemos una tensión y estamos aplicando el método de nodos, no tenemos que dividir por ninguna resistencia. ¿Ya? Es cuando tenemos una corriente que nosotros dividimos por la resistencia. ¿Ya? No se olviden de eso. Así que como es una tensión y aplicamos el método de nodos, nosotros simplemente vamos a decir el potencial que yo tenga en el positivo, que sería en este caso 0, menos el potencial que tenga en el negativo, que es E2. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Así que sería 0 menos E2. Quienes me escribieron, ¿cierto? Que se dividan 2, no se preocupen. ¿Sí? En realidad es súper común y estamos para aprender eso, ¿ya? Así que, por favor, recuérdenlo, ¿ya? Claro, así que en definitiva nos queda como ustedes nos están diciendo, ¿cierto? Que va a ser simplemente menos E2. Por tanto, yo lo voy a poder reemplazar. Y déjenme pensar si me conviene que sea así. Ah, no, sí, está bien. Lo que pasa es que en estos circuitos, cuando hay fuentes dependientes, puede darse el caso que el sistema no tenga solución.
Cuando uno lo inventa, obviamente, la clase misma y no lo revisa, lógicamente, ¿cierto? Pero es una solución válida. El que no tenga solución es algo que puede ocurrir, ¿ya? No es lo más entretenido y no es lo mejor, obviamente, quizá para ejercitar, pero para que lo tengan presente. O sea, podría ocurrir. Sin embargo, si no hay fuentes dependientes, va a tener solución. De una u otra forma va a tener solución. Ahí. Así que nos va a quedar, por tanto, ¿cierto? Menos 2E2. O sea, perdón, menos E2. Ahí. Ordenamos. Acá nos va a quedar, ¿cierto? E1. Si yo esto lo dejo acá, va a quedar positivo. Va a quedar más 2E2, ¿cierto? Porque van a ser 3 positivos, menos 1, va a quedar 2. Igual a 0. Y este es un 1 por si acaso. Yo le pongo esos numeritos ahí para que sea más fácil después como verlo en realidad. Como que veamos que lo podemos llevar directamente a nuestra matriz, ¿cierto? Y resolver. Me siguen escribiendo menos de 2, muy bien. Tenemos la ecuación 2. Por tanto, estamos listos y preparados para poder resolver el sistema, ¿cierto? Que va a quedar acá. E1, E2, ¿cierto? Recuerden, la primera es la matriz de coeficientes, que la tenemos por acá. Perdón, allá, ahí sí, ahí está la matriz de coeficientes. Acá está L1 y L2. Y aquí yo voy a poner los elementos. 2, 9, 1, 2. 2, 9, 1, 2. ¿Cuándo es que no tenemos solución? Lo que yo estaba comentando. Cuando el determinante de esa matriz es 0. Si fuera 0, no tiene solución. Y no hay más que hacer. En realidad, hay alguna contradicción en las ecuaciones, ¿ya? Que podría presentarse, como les digo, cuando hay una fuente dependiente, con determinados valores. Esto lo resolvemos y vemos qué nos da. 1, 2. Cualquier duda, por favor, escríbame. Yo la estoy viendo al lado, ¿ya? Estoy ahí como atento a eso. Vamos a agregar. Y fíjense que yo puedo tomar lo que ya escribí. Miren, voy a subir, subir, subir. Voy a darle clic a en realidad, esa matriz, ¿cierto? Ese código que está ahí. Y vamos a cambiar los elementos. Lo vamos a cambiar. De hecho, lo estoy borrando todo. Los de arriba me quedaron igual porque elegí casi los mismos elementos, ¿cierto? Me cambiaron solamente estos de acá. 1 y 2. Y le doy Enter, me va a guardar ahora de nuevo, ¿cierto? Esa matriz que tengo ahí, pero en la variable, o sea, la va a sobreescribir. Tenemos eso listo y reciclemos también, vamos a buscar el B. Ahí. ¿Qué me queda? Me queda menos 12 y 0, ¿cierto? Vamos a poner menos 12 y 0. Menos 12 y 0. Si se fijan bien, como que estaba guardado de otra forma, como con solamente corchetes. Esa es una forma alternativa en que podemos guardar las matrices, los vectores, ¿ya? Yo personalmente uso la que les mostraba a ustedes. Pero si alguien lo prefiere agregar así, totalmente válido. Volvemos a reciclar, aquí tomamos directamente esa expresión, que ahora va a tomar en cuenta los valores nuevos de A y B. Y nos da 24 quintos y menos 12 quintos. ¿Sí? Se fijan que en realidad fue muy similar, solamente que ahora nos quedó una ecuación acá. O sea, de hecho en otro caso menos que una ecuación, así que en realidad es muy similar. Ahí, menos 12 quintos, eso aproximadamente ¿cuánto sería? Oye, esas líneas me quedaron súper raras. Ahí. En realidad no ni siquiera aproximado, sino que da igual. 4,8 y menos 2,4. 4,8 volts y menos 2,4 volts. ¿Ya? Ahí está resuelto. ¿Y qué sucede acá? Bueno, esto lo voy a comentar también en la próxima clase, pero si es que yo hubiera dejado, por ejemplo, esto afuera, lo que va a pasar es que yo tendría que haber considerado qué cosa es nuestra ecuación. Tendría que haber dicho, por ejemplo, imagínense que yo lo hubiera dejado fuera y que esta línea, por tanto, no está ahí. ¿Ya? Tendría que haber dicho esta corriente que sale sería E1 menos E2 dividido en 2, ¿cierto? Positiva, porque está saliendo. E1 menos E2 dividido en 2, eso hubiera quedado sumándose a eso, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo hubiera tomado esta corriente que va para acá? Porque supuestamente tengo que asumir que salen, ¿cierto? Yo habría dicho E2 menos E1 dividido en 2. E2 menos E1 dividido en 2. Y eso hubiera sido igual a 0, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que esto habría quedado ahí si es que yo hubiera dejado solamente el supernodo de esa forma. ¿Notan qué es lo que sucede acá? ¿Qué pasará con esos términos? Recuerden que ese yo lo podría expresar así, ¿o no? ¿Podría hacer esto?
¿O no podría hacer eso con los paréntesis ahí? Sería lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que va a suceder es que estos términos se anulan. ¿Ya? Por eso es que en realidad no tiene sentido, en realidad no vale la pena dejarlo afuera a este elemento, porque se va a terminar anulando las corrientes que circulan por él. Así que en realidad lo podemos dejar siempre directamente dentro de nuestro supernodo. ¿Se entendió lo que explicaba? Quiero que me respondan, por favor, esta encuesta. Y el último que vamos a ver, ¿ya? ¿Se entendió eso que acabo de comentar? ¿Por qué en realidad dejamos dentro del resistor? Porque en realidad las corrientes que podríamos obtener se van a anular. ¿Ya? Igual lo voy a recapitular así con más detalle quizás, y lo voy a dejar escrito en la clase siguiente y vamos a resolver el otro problema. Y ahí vamos a comenzar con mallas. Ahí. ¿Ya? Así que recuerden, si tenemos un resistor que está en paralelo con nuestra fuente de tensión que forma el supernodo, ¿cierto? Nosotros lo dejamos dentro del supernodo y no le calculamos corrientes a él. ¿Ya? Clase siguiente, vemos esos detalles. Bueno, me he pasado 2 minutos, así que me disculpo. Nos vemos el próximo jueves. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan buena semana y ya queda poco para el 18, así que estén muy bien. Chao, chao.